y que te has sentido como en un estado que llaman los franceses état second, que es algo así como un equilibrio entre la abstracción y la concentración, ¿no? Sí, mira, tu pregunta contiene un montón de cosas, pero la podemos sintetizar un poco. Bueno, es partiendo de la noción de horario, ¿comprendes? No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. No, salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, lo que tú llamabas état second, ¿no? Una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate, cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo, no sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa, o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado 2 años en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de obsesión, de concentración. O sea que si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que te estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí, porque, sí, de alguna manera me hubiera escapado, porque eso hubiera sido más importante. Por suerte no lo era. Me siento muy feliz de que no se haya producido. Yo también estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con tantos más así invisibles y con presentes. Tus lectores y amigos. Sí, los amigos sobre todo. Vamos a seguir, porque el tiempo se nos marcha, vamos a seguir hablando de la obra. Bueno, a todo esto se ha producido ya el autoexilio de Julio Cortázar. Disconforme con el peronismo, se viene a Europa. Ese es un viaje curioso, porque es un viaje que yo creo en cierto modo había soñado varias veces Julio. Lo intentó una vez a los 18 años con unos amigos, parece que se quería venir en un viaje de carga. Fracasó el intento, pero por fin eso se produjo. Viene a Europa. Creo que una de sus primeras ideas en ese viaje es precisamente desembarcar en Barcelona para reencontrarse con el clima de su infancia. Con el Parque Güell. Con el Parque Güell sobre todo. Y se instala en París. Yo no sé, durante mucho tiempo Mario Vargas Llosa había descrito la casa en que tú vivías en París, una casa, decía él, que era alta y angosta como tú, atiborrada de libros y con una especie de pizarrón lleno de lo insólito cotidiano que tú recortas, de periódicos y revistas, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí, y donde en el 15, donde suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se refiere ya al mundo de lo fantástico. Me alegra que recuerdes eso, porque me trae una imagen muy precisa. Sí, era una biblioteca que tenía una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados, y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a fijar cosas,
que podían ser reproducciones de cuadros, tarjetas postales, dibujos de amigos o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una fotografía de Louis Armstrong tocando la trompeta, y tú sabes que es uno de mis dioses. Mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando de lo alto hacia lo bajo, pero a lo largo de un año. Y una noche estaba yo leyendo y miré ese conjunto de cosas. Y entonces te aseguro que tuve miedo, porque vi lo siguiente. En lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt, una de esas mujeres así muy lujosas, llenas de pectorales y joyas, cuadro de Klimt, había una línea que bajaba por la figura. Entonces esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí, y la línea continuaba sinuosamente de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción. Ahora, espero que me crea, Joaquín, Te creo. porque es absolutamente exacto, y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente, ¿para qué una foto? La foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa por el perfil de un personaje, que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, ahí tienes una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no se puede explicar lógicamente. Está y se acabó, y no hay más que hablar. De pasada hiciste una alusión a esos dioses tuyos de la tierra, esa afición que ha aparecido en muchos de tus cuentos y de tus obras, que es el mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como Cerrada. se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento o no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general, y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver, hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo. Sí. Pero esta vez me acuerdo de una parte de tu pregunta, y es cuando hablaste del autoexilio, mi venida a Europa. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un valor más que nunca espantoso, merece quizás, si tú me lo permites, un pequeño aparte. Yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice de las dos maneras, por lo visto, tal vez. Yo digo exilado. Nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos y volví con mucha frecuencia a la Argentina a ver a mis amigos y ver a mi gran amiga la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, hay esas ciudades de las que te enamoras y son el amor de tu vida, y como yo no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más patético y más terrible de la palabra. Pero mi caso personal no interesa.